Cetogénesis. Proceso metabólico considerado fuente de energía que se desarrolla en el hígado de los cuerpos cetónicos y por la oxidación metabólica de los ácidos grasos. Las enzimas que participan en dicho proceso se encuentran localizadas en la matriz mitocondrial. La cetogénesis se da inicio a partir del acetil-CoA, liberando así beta-oxidación, por lo que ambas vías se encuentran relacionadas funcionalmente. Además, este proceso también forma parte de la gluconeogénesis, siempre y cuando ésta se encuentre activa, produciendo una disminución en los niveles de oxalacetato. Importancia biomédica. La importancia biomédica se da en el momento en que los ácidos grasos se oxidan hacia el acetil-CoA y se llegan a sintetizar a partir de esta última. La oxidación de ácidos grasos no es la reversión de su biosíntesis, sino que es un proceso completamente diferente que tiene lugar en un compartimiento separado de la célula. Cabe decir que la separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con los requerimientos del tejido. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos incluye derivados del acetil-CoA y es catalizado por enzimas separadas, utilizando NAD+ y FAT como coenzimas, generando así ATP. Se le considera un proceso aeróbico, ya que requiere la presencia de oxígeno. El incremento en la oxidación aumentada de ácidos grasos es una característica de la inanición y de la diabetes mellitus, llegando así a conducir la producción de cuerpos cetónicos por el hígado. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan por resultado la cetoacidosis, este siendo mortal para el individuo. Dado que la gluconeogénesis depende de la oxidación de ácidos grasos, cualquier deterioro de dicha oxidación da inicio a la hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de carnitina o deficiencias de enzimas esenciales en la oxidación de ácidos grasos o inhibición de la oxidación de ácidos grasos por venenos. ¿Qué es la cetólisis? Como su nombre lo dice, lisis de destrucción y ceto de cuerpo cetónico. Este consiste en la utilización periférica de cuerpos cetónicos. El tejido hepático no contiene todas las enzimas que permiten utilizar los cuerpos cetónicos como sustratos, la cual determina un flujo neto de cuerpos cetónicos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos, donde podrán utilizarse como sustratos para la respiración celular mediante su reconversión en acetil-CoA. La cetólisis también se produce en la mitocondria y mediante él los cuerpos cetónicos son convertidos en acetil-CoA y por lo tanto en alimentadores del ciclo de Krebs. Sin embargo, esto solo ocurre en los tejidos extrahepáticos y con diferente intensidad en cada uno. Por ejemplo, el músculo cardíaco y la corteza renal utilizan preferentemente los cuerpos cetónicos a la glucosa en condiciones normales, mientras que durante las primeras etapas del ayuno, la utilización de los cuerpos cetónicos constituye una fuente energética importante en diferentes tejidos, en especial el músculo esquelético. Sin embargo, solo en ayunos más prolongados es que son utilizados por el sistema nervioso central como sustrato fundamental por un mecanismo de adaptación ante la carencia de glucosa. Recordemos a las enzimas de la síntesis. Estas se encuentran en las mitocondrias. Coincidentemente pasa lo mismo con los cuerpos cetónicos, solo que se daría en diferentes tejidos. El transporte de unidades de 2-carbono se da mediante la relación creada desde el hígado hasta tejidos extrahepáticos, siendo los cuerpos cetónicos un medio para este proceso, como se puede observar en la imagen. Una vez ya hemos entrado por completo en el tema, podemos hablar netamente de la regulación. La actividad cetogénica del hígado está regulada mediante 3 pasos críticos. 1. En el tejido adiposo. 2. Regulación de la beta-oxidación. Y 3. El acetil-CoA. Desbalance entre cetogénesis y citólisis. Los cuerpos cetónicos son compuestos solubles en el agua derivados de la grasa que produce el hígado humano.
Durante el ayuno, un adulto produce entre 150 y 175 gramos de cuerpos cetónicos todos los días. Y también produce el aumento de ácidos grasos y es una característica de la diabetes mellitus. ¿Cómo funciona? La cetogénesis es un proceso metabólico por el cual se produce en el hígado los cuerpos cetónicos. Y es ahí cuando el proceso metabólico se forma a cuerpos cetónicos por la oxidación, y en estos están comprometidos la oxidación metabólica de las grasas. Y como resultado tenemos los cuerpos cetónicos, como es el acetato, la acetona y la beta-hidroxibutyrato. La cetólisis es producto de la cetogénesis y va al par de la mano. Y esto se da porque se produce y existe una deficiencia de una de las dos enzimas implicadas en este proceso, SCOT o la BKT. Consiste en la utilización periférica de cuerpos cetónicos que están generados en el hígado, pasando a la sangre y de ahí a los tejidos periféricos. En el organismo disminuye la disponibilidad de glucosa, por lo que aumentan los niveles de glucagón y disminuyen los de insulina. Se estimula entonces la lipólisis, de tal forma que aumentan progresivamente las concentraciones de ácidos grasos en la sangre. Estos entran al hígado, donde se estimula la deoxidación de los ácidos grasos, con lo cual se incrementa de manera considerable la concentración de acetil-CoA. En estas condiciones de ayuno, sin aporte de glucosa, una vez que se agotan las reservas de glucógeno hepático, la glucólisis disminuye de forma crítica y no se forma el ácido pirubático necesario, que constituye la fuente principal de oxalacético para la anaplerosis del ciclo de Krebs. El acetil-CoA en el septo se condensa y aumenta la intensidad de síntesis del cuerpo cetónicos. También se tiene que en el ayuno prolongado los niveles plasmáticos del cuerpo cetónico son superiores a los de los ácidos grasos. Estos últimos se encuentran en mayor concentración en el interior de las células musculares en el plasma. Por otra parte, en el metabolismo encefálico durante la inanición indican que una alta proporción de los cuerpos cetónicos formados en el hígado se utiliza como combustible por el sistema nervioso central. En estas células se produce una inducción de las enzimas cetólicas, de modo que la cetosis del ayuno constituye un mecanismo de adaptación metabólica del organismo que garantiza al cerebro una fuente energética abundante cuando las concentraciones de glucosa plasmática son insuficientes, aun con la estimulación de la glucogénesis. También se podría decir que es una vía que economiza proteínas hísticas, puesto que en esta situación metabólica la glucosa se forma en el hígado principalmente a expensas de los aminoácidos glucogénicos provenientes de la degradación de esas proteínas, y su destino fundamental es el cerebro. De manera que la utilización de los cuerpos cetónicos por este tejido como fuente de energía permite disminuir las demandas de glucosa y con ello se hace más lento el catabolismo. Conclusión. Resumiendo lo expuesto, podemos decir: los cuerpos cetónicos tienen tres tipos de compuestos: el ácido acetilacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona, los cuales se forman en las mitocondrias de los hepatocitos a partir del acetil-CoA, proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Este proceso es conocido como cetogénesis. El tejido hepático no contiene las enzimas necesarias para degradar los cuerpos cetónicos, de manera que estos se propagan a la sangre y alcanzan diferentes tejidos extrahepáticos en las cuales se produce su degradación.
que es utilizado como fuente de energía en la respiración celular. La regulación de la cetogénesis depende en primer lugar de la movilización de los ácidos grasos al tejido adiposo. En segundo lugar, la regulación de su transporte hacia el interior de la mitocondria. Y en tercer lugar, de la distribución del acetil-CoA entre la vía cetogénica y el ciclo de Krebs, según la disponibilidad de oxalacético. Dos modelos metabólicos diferentes pueden servir para ejemplificar el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada. En el primer caso, la ausencia de ingestión de alimentos constituye el origen. Esto conduce a una disminución de la glucosa y por lo tanto se produce un déficit en la formación de oxalacético a partir del piruvico. En la diabetes mellitus, la causa es un déficit en la actividad insulínica, la cual también conduce a una incapacidad de utilización de la glucosa por el hepatocito y a un incremento en la beta-oxidación en este tejido, provocando el aumento de la cetogénesis. Y por último, el estado de cetosis es más grave en la diabetes mellitus que en el estado de ayuno, debido, entre otras cosas, a que en este último se produce la adaptación del cerebro a utilizar los cuerpos cetónicos. Muchas gracias por su atención.